Lo haremos simple. Un deporte. ¿Un deporte, dices? Preguntó Sona, sonriendo cada vez más mientras el fuego en sus hogueras parecía florecer. Parecía que saltaban chispas entre ellas mientras intentaban enfrentarse. Muy bien. Acepto. ¿Estarán bien? Preguntó Chaco, ya que nunca había visto a Sona actuar así. Yo no me preocuparía demasiado, dijo Akeno mientras las observaba, con una sonrisa un poco forzada, pero con cierta nostalgia. Rías y Sona son amigas íntimas desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente crecieron juntas. Y llevan el mismo tiempo encontrando todo tipo de formas de competir. Recordó haberse sorprendido al verlas actuar así por primera vez, pero ahora era algo que esperaba. Se habría sorprendido aún más si no hubieran decidido competir. Entonces, ¿son como rivales? Preguntó Chaco con un brillo de emoción en los ojos. En cierto modo, supongo que sí, respondió Aquino, observando cómo el poder que ambos poseían comenzaba a chocar. Ciertamente parecen disfrutar de la oportunidad de desafiarse siempre que surge la oportunidad, pero yo no me preocuparía demasiado. Mientras hablaba, la habitación empezó a temblar. Los poderes innatos que poseían los dos demonios de clase alta la sacudieron hasta los cimientos del edificio. Esto debería ser poco más que una sana competencia entre amigos. Izuku sintió que Asia se aferraba a su espalda con miedo cuando un cuadro que había estado colgado en la pared cayó al suelo con un ruido metálico. Por alguna razón, dudó de las palabras de Akeno. Los dos reyes no tardaron mucho en decidir su deporte. Para sorpresa de Izuku, era tenis. Se habían reunido en una cancha en los terrenos de la UA, normalmente utilizada por estudiantes que no pertenecían al curso de héroes, con el permiso del director tras una llamada. Cada título nobiliario estaba dividido en dos bandos en las gradas junto a la cancha. Sona a un lado y Rías al otro. Bueno, la mayoría de ellos. No tenía idea de cómo habían logrado que sus reinas aceptaran jugar un partido de dobles. Cada chica se había vestido con su propio estilo de atuendo de tenis, con Rías vestida con un sencillo vestido rosa que se ensanchaba en la parte inferior con calcetines y zapatillas de tenis, con Akeno con una blusa amarilla sin mangas y una minifalda a juego. Mientras tanto, Sona y Tsubaki vestían de forma más similar, con ropa que parecía más apropiada para un partido de tenis. Ambas llevaban camisetas blancas sencillas con faldas de diferentes colores. Rosa para Sona y verde para Tsubaki. Más te vale estar preparada, Sona, sonrió Rías mientras empezaba a driblar la pelota con la raqueta. Mi objetivo es ganar. Siempre estoy preparada, Rías, respondió Sona, con el fuego de la competencia en los ojos. Hoy caerás en mis manos. Sin embargo, Akeno y Tsubaki no eran tan competitivos como sus respectivos reyes. Tsubaki dio un pequeño suspiro de frustración mientras Akeno se reía ante la broma. Espero que al menos tengamos un partido divertido. ¿No te parece, Shinra? Preguntó Akeno, con su habitual sonrisa alegre dibujada en el rostro. En efecto. Que gane el mejor equipo, respondió Tsubaki con una pequeña sonrisa en su rostro. Tengo la extraña sensación de que esto se va a salir de control, dijo Izuku con una sensación de inquietud en el estómago. Debería estar bien, ¿verdad? Preguntó Asia, sentándose a su lado. Debería, oyeron decir a Yumi, sentada en la grada justo detrás de ellos. A esos dos se les prohibió usar este campo si lo arrasaban de nuevo, así que se asegurarán de no alejarse demasiado. Disculpe, ¿ellos qué? Tú la dominaste, Sona. Derríbala. Vitoreó Chaco, con la emoción de verlas enfrentarse en el suelo extendiéndose por todo su cuerpo. Parece que te gusta mucho esto, Ochako dijo Asia, mientras la chica estaba sentada a menos de 1 metro de ella. Solo quiero apoyar a mi equipo, respondió con una sonrisa. Deberías intentarlo también. Los vítores del público realmente pueden realzar el rendimiento de los jugadores. ¿Pueden? Preguntó asombrada, viendo cómo Ochako asentía. Vamos, Rías. Exclamó. Pelea bien, dijo Koneko con expresión inexpresiva en el asiento debajo de ellos, masticando perezosamente una bolsa de golosinas mientras agitaba una bandera que decía Equipo Rías. ¿De dónde había sacado eso? No hubo respuesta antes de que Rías finalmente sacara la pelota y la lanzara hacia adelante, enviándola hacia Sona a una velocidad aterradora. Sona, moviéndose con la soltura de una profesional experimentada, reaccionó con la rapidez suficiente para recibirla y devolverla, donde Akeno también la recibió, antes de que Tsubaki interceptara su golpe.
Fue un intercambio constante, con cada chica dándolo todo, golpeando la pelota con la mayor intensidad posible. Pero cuanto más avanzaba, más notaba Izuku algo. Sin duda, había muchos destellos blancos mientras los cuatro se movían, y sus faldas apenas los ocultaban, sobre todo cuando saltaban para devolver el balón. Ciertamente lo dejó con la cara bastante roja, como sentía que se había vuelto bastante común desde que se convirtió en un demonio. Nadie más parecía notarlo o siquiera importarle, todos los adolescentes sentados estaban concentrados por completo en el partido en curso, mirando cómo la pelota seguía siendo golpeada de un lado a otro del campo. Al final decidió guardárselo para sí. No quería que lo etiquetaran como un pervertido por ello. Ojalá ahora sus ojos dejaran de sentirse atraídos por ellos. Después de varios minutos, finalmente se había anotado un punto, Akeno había tomado la primera sangre mientras que el marcador fue para Fiten, 0. No está mal, pero apenas empezamos, dijo Sona mientras otra aura de poder comenzaba a brillar a su alrededor. Supongo que es hora de ir un paso más allá. Agarró la pelota, lista para servir, mientras su aura se extendía a su raqueta, rodeándola con una tenue luz azul. Toma esto. El golpe giratorio Citri. Ella golpeó la pelota con su raqueta, haciendo que el orbe ahora brillante volara por el aire. ¿En serio? Entonces veamos cómo te las arreglas con el contraataque Gremory. Respondió Rías, rebosando confianza mientras veía la pelota volar hacia ella. Sin embargo, antes de que pudiera golpear la pelota, esta cambió su trayectoria, y el intento de contraataque de Rías resultó infructuoso. Akeno tampoco pudo contrarrestar el balón a tiempo, lo que resultó en un punto para el equipo Sona. El marcador es 15-15. Gritó Ruruko desde el campo, tras haberse ofrecido como árbitro. Muy bien. Vamos, Sona. Gritó Chako, mientras Itsuka lanzaba su propio grito de emoción. ¿Eso fue magia? Preguntó Izuku. Lo fue, dijo Asia sorprendida. Creí que habías dicho que se contendrían. Exclamó Izuku a Yumi. Sí que lo son, respondió mientras Rías agarraba el balón. Si de verdad se esforzaran al máximo, todo este campo sería poco más que un cráter, dijo con naturalidad, como si explicara el clima. Izuku simplemente la miró en estado de shock. Pueden llegar a ser bastante competitivos. ¿Así que hemos llegado a esto? Preguntó Rías, inflando el pecho antes de apuntar dramáticamente con su raqueta a Sona. Puedes usar los poderes que quieras, pero yo tengo muchos. Si quieres un espectáculo de magia, te lo daré sin duda. Que así sea. No te tengo miedo, Rías. Replicó Sona, con la emoción en la voz que le faltaba cuando llegó antes. Parecía estar divirtiéndose. Ya deberías saber que tu magia palidece en comparación con la mía. Haz lo que puedas. Tanto Tsubaki como Akeno pusieron los ojos en blanco ante el comportamiento de su rey. Ambos esperaban que algo así sucediera. Después de todo, ambos podían ser bastante competitivos, y cualquier partida que jugaran tendía a intensificarse mientras buscaban la victoria. La única excepción parecía ser el ajedrez, e incluso entonces hubo momentos en que las cosas se pusieron intensas. Mientras Rías volvía a sacar la pelota, con un aura roja y negra rodeando su raqueta, ambas chicas sabían que este juego llevaría algún tiempo. Al final resultó que así fue. El juego continuó durante varias horas mientras los dos equipos iban y venían, anotando puntos solo ocasionalmente antes de que el marcador llegara a 45-30. Cuando Sona sacó la pelota después, su raqueta ya estaba tan tensa que se rompió, haciéndose añicos justo después de sacar la pelota. La raqueta de Rías estaba igual de tensa, pues la potencia que se le había inyectado constantemente empujaba al objeto inanimado más allá de sus límites. Una vez que Rías logró liberar la pelota y devolverla, su raqueta se desmoronó. El resultado final fue 45-todos. Los dos equipos habían empatado. Ambos equipos ya habían salido del campo, yendo a las duchas para lavarse el hedor del sudor mientras los dos títulos nobiliarios comenzaban a dispersarse. Eso fue genial. Qué lástima que no hubo ganador. Dijo Ochako mientras estiraba los brazos, sintiendo los satisfactorios chasquidos de sus músculos al volver a su lugar. ¿Qué te pareció, Deku? Ella no recibió ninguna respuesta. Deku. Cuando lo miró, lo vio con la cabeza entre las manos, aunque éstas no hacían nada para ocultar lo rojo que se había puesto su rostro.
Todos esos destellos de blanco seguían repitiéndose una y otra vez en su cabeza, a pesar de sus mejores intentos. Deku. Hola. Tierra de Deku. ¿Estás bien? Sobresaltado por el sonido de la voz de Ochako, Izuku se levantó rápidamente, sorprendiendo a las dos chicas que estaban a su lado. No sexto nada. ¿Ves, ¿Estás bien, Deku? ¿Pasó algo, Izuku? Preguntó Asia preocupada. Ninguna de las chicas parecía tener idea de lo que le había estado molestando. Nada. No es nada. No, no te preocupes. Empezó a gritar antes de calmarse, aunque solo fuera un poco. ¿Seguro? Preguntó Ochako, sin parecer convencida. Algo claramente le había molestado, pero ella no tenía ni idea de qué era. ¿Por qué se había puesto tan rojo? Lo único que podía ver era a todos saltando con sus faldas cortas. Oh, eso lo explica. Ahora su propia cara comenzaba a sonrojarse. Estaba tan absorta en el partido que ni siquiera se le había ocurrido. Todas las que habían estado jugando, incluso su rey, habían entrado a la partida sin nada que cubriera su ropa interior, salvo unas faldas cortísimas, o en el caso de Rías, un vestido que apenas le llegaba a los muslos. Ella no puede creer que no se haya dado cuenta en absoluto. ¿Ochako? Preguntó Asia, sobresaltando a la otra chica. ¿Está todo bien? ¿Por qué está Izuku tan rojo? Y aparentemente Asia tampoco se había dado cuenta. Nada. Nada. No hay problema. Exclamó, con ganas de cambiar de tema. Eso. ¿Cómo están? ¿Tienen planes para luego? ¿Vieron algo interesante en la tele? Soltó de golpe, haciendo una mueca al decir la última pregunta. Bueno, empezó Asia. Rías dijo algo sobre que consiguiéramos familiares. ¿Van a conseguir familiares? Preguntó Chaco, olvidando su vergüenza anterior. ¡Qué genial! Sona me llevó a buscar el mío el mes pasado. ¿De verdad? ¿Qué tipo tienes? Preguntó Asia. Ochako sonrió antes de extender los brazos, antes de que una pequeña nube de humo se alzara entre ellos. Al disiparse el humo, Asia e Izuku vieron al familiar de Ochako, un pequeño burro blanco de aspecto caricaturesco, con la cabeza y el cuerpo como si fueran uno solo mientras sus ojos ámbar los miraban fijamente. El burro alzó el ala izquierda en señal de saludo mientras los brazos de Ochako lo estrechaban. ¿Verdad que es adorable? Exclamó Ochako casi con un chillido de alegría al acariciar al burro contra su mejilla. Se llama Ogle. ¡Qué lindo! Exclamó Asia mientras se acercaba al pequeño búho, acariciándole suavemente el ala mientras él se pavoneaba por la atención que recibía. Lo sé, ¿verdad? Es como un trocito de mochi. Es muy lindo, dijo Yumi, sorprendiendo a Izuku. Ni siquiera la oyó acercarse. Yo también tengo un pájaro familiar. ¿Podríamos intercambiar consejos para cuidarlo? Suena genial, respondió Ochako. Es tan suave. Espero encontrar uno igual de lindo, dijo Asia mientras seguía acariciando el ala de Ogle. Seguro que puedes, dijo Itsuka detrás de Ochako. El bosque alberga muchos familiares diferentes, así que deberías poder encontrar uno que te guste. ¿Bosque? Preguntó Izuku. El bosque de los familiares, resonó la voz de Rías, sobresaltándolo de nuevo. ¿De verdad había terminado de ducharse tan rápido? A juzgar por cómo estaban ella, Akeno, Sona y Tsubaki frente a todos, parecía que sí. Como su nombre indica, es un bosque donde viven los familiares. Cualquier noble puede entrar, pero solo en una noche específica, y solo una vez por vez. Esa noche es esta, la noche de luna llena. Izuku miró al horizonte. El cielo anaranjado se oscurecía a medida que se acercaba la noche. La luna ya estaba a la vista y, efectivamente, parecía llena. Ya que estamos allí, ambos encontrarán a sus familiares antes de atárselos, explicó mientras regresaba a la sala del club. Será mejor que nos vayamos. No queremos perdérnoslo. Los preparativos necesarios ya se habían hecho antes de partir, mientras la luz tranquilizadora del enorme círculo arcano en el centro de la sala brillaba, dando la bienvenida a la nobleza. En poco tiempo, el grupo fue trasladado a un mundo desconocido para sus nuevos miembros. Cuando la luz se disipó, ante sus ojos se alzaba un bosque, no muy diferente de otros que hubieran visto antes, pero aún así bastante distinto. El follaje que los rodeaba emitía un tenue resplandor, como si la magia latiera desde sus mismas raíces. El cielo nocturno tenía un tono violeta oscuro, bañando el bosque bajo él con una luz de aspecto siniestro.
A lo lejos, se oían los gritos y gruñidos de diversas bestias, algunas más amenazantes que otras. Muchos de los árboles parecían extenderse hasta el cielo e incluso más allá, uno no puede estar completamente seguro. Normalmente, nadie querría encontrarse en un lugar así, no fuera que las sombras que rodeaban cada rincón lo atraparan antes de arrastrarlo, tragándolo o a lo que sin duda sería una fatalidad incierta. Sin embargo, para los demonios visitantes, el bosque bien podría haber estado bañado por la luz del sol gracias a su visión nocturna. Aún así, fue una vista impresionante tanto para Izuku como para Asia, los dos demonios mirando el bosque con una sensación de asombro. Izuku descubriría que el bosque se encontraba en una zona fuera de la realidad, incluso fuera del inframundo. Sería un gran shock para él. A los pocos segundos de su llegada, los familiares de cada miembro de la nobleza fueron convocados, y cada uno de ellos dio lo que parecía un asentimiento a sus amos antes de lanzarse hacia el bosque, con destinos conocidos solo por ellos. ¿A dónde van? Preguntó Asia, mientras Izuku seguía impactado por la magia que fluía por el bosque. Este es su hogar. Puede que estén unidos a nosotros, pero eso no significa que tengan que estar a nuestro lado todo el tiempo, dijo Rías mientras observaba a Alice deslizarse hacia el árbol más alto a la vista, colgando boca abajo mientras cerraba los ojos y se quedaba dormida. Siempre vendrán cuando los llamemos, pero siempre volverán a casa. El grupo observó cómo los familiares desaparecían más adentro del bosque, antes de desaparecer de la vista por completo. Aunque aún asombrado por lo que lo rodeaba, Izuku no pudo evitar sentirse nervioso. Lo desconocido del bosque lo agobiaba más de lo esperado, y los ruidos que oía no le infundían precisamente confianza. ¿Estamos seguros de que este bosque está bien, verdad? Preguntó, haciendo una mueca ante la pregunta. Tras enfrentarse a un monstruoso demonio errante y a un ángel caído asesino, ¿se sentía intimidado por esto? Aunque al menos no parecía estar solo, a juzgar por cómo temblaba Asia. No seas tan miedosa, dijo con eco con tono inexpresivo. Buenas noches. El sonido de una voz fuerte proveniente de la nada lo sobresaltó, haciéndole gritar de miedo mientras se aferraba al objeto más cercano. Ese objeto resultó ser Rías, quien le dio una palmadita en el hombro para consolarlo mientras contenía una risita. Una figura aterrizó ante ellos, tras saltar de los árboles. Adoptando una pose al levantarse, la figura extendió los brazos en señal de bienvenida. Miembros de la nobleza Gremori, bienvenidos al bosque de los familiares. Buenas noches, maestro Satoshi, saludó Rías, haciendo una reverencia respetuosa mientras Izuku la soltaba gradualmente, con el rostro tan rojo como su cabello, por supuesto, mientras el miedo momentáneo lo abandonaba al contemplar la figura. Le agradezco mucho que nos haya permitido acceder al bosque esta noche. No se preocupe, Lady Gremori. No es necesario agradecer nada, dijo la figura, bajando considerablemente la voz. Tras observar bien la figura, Izuku se dio cuenta de que se trataba de un hombre mayor, de 20 y tantos o 30 y pocos años, a juzgar por su aspecto. Vestía unos pantalones azules cómodos que combinaban a la perfección con sus zapatillas negras, perfectos para caminar por un bosque como este. El resto de su atuendo consistía en una camiseta negra cubierta por un chaleco verde y una mochila azul oscuro. Por último, sobre su cabeza llevaba una gorra roja, torcida hacia atrás, que dejaba ver mechones de su pelo en la espalda. Si bien podía parecer un hombre mayor, tenía una energía que lo hacía sentir más joven. Perdón por asustar a los novatos, dijo con una leve sonrisa. Ya sabes cuánto me gusta hacer una entrada espectacular. Lo sé muy bien. Además, un poco de emoción de vez en cuando viene bien, y ambos encontraron su propio consuelo, dijo con una sonrisa burlona, haciendo que Izuku volviera a sonrojarse. Con el rabillo del ojo, vio a Asia bajando de Akeno. La chica se había aferrado a ella asustada al oír la llamada del hombre mayor. En el lado positivo, Akeno estuvo acariciando su cabeza para consolarla todo el tiempo. Muy bien. Comencemos. Aplaudió emocionado, observando a Izuku y Asia. ¿A cuántos buscamos esta noche? 2. Uno para ambos, respondió Rías. Suena bien. Empecemos contigo. Dijo Satishi mientras se acercaba sigilosamente a Izuku, sobresaltándolo al acortar la distancia en menos de un segundo. ¿Qué tipo de familiar crees que quieres? ¿Algo fuerte? ¿Algo rápido? ¿Algo bonito? ¿Quizás algo de tipo veneno? ¿O de tipo hada? ¿Ayuda? Chilló Izuku mientras Satoshi seguía acosándolo a preguntas.
¿Era así cuando quería saber más sobre el don de alguien? ¿Tienes algo que recomendar? Preguntó nervioso. Creo que he encontrado justo lo que buscaba. Dijo Satoshi con una sonrisa deslumbrante, provocando escalofríos en la espalda de Izuku. De su mochila, sacó lo que parecía un catálogo y repasó las páginas a una velocidad vertiginosa. Se detuvo en una página en particular y la señaló con entusiasmo. ¿Qué tal esta? Uno de los poderosos reyes dragón. La dragón del karma del caos, Tiamat. Es la única dragona entre los reyes dragón, y ningún demonio la ha atrapado. Supongo que tiene sentido, dicen que es tan fuerte como los 4 Satanás. En la doble página que tenía ante sí, Izuku vio un dragón cubierto de pies a cabeza por majestuosas escamas azules, casi celestiales por su resplandor. El dragón, Tiamat, tenía una ferocidad que saltaba a la vista, pero a la vez, poseía una belleza especial. Y al mirar la imagen sintió un terror inmenso. ¿Algo más? Exclamó rápidamente. ¿Seguro? Llevas dentro un Sacred Gear de dragón, lo presentí en cuanto te vi. Así que quizás podrías conectar con ella como nadie más. Pienso que es bueno. ¿Estás seguro, Izu? Preguntó Rías con una leve sonrisa. Ambos son dragones legendarios, así que quizás se lleven bien. Seguro que podrías. ¿Está tratando de matarme? Bueno, continuó Satoshi, pasando página. Si no es Tiamat, ¿qué tal esto? Una hidra. No son Tiamat, pero son poderosas por sí mismas. Con un cuerpo inmortal y un veneno capaz de matar incluso a los seres más fuertes, son tan buenas como cualquier demonio podría desear. Aunque deberías tener un poco de cuidado con ellas. Las hidras son malvadas por naturaleza, y no dudarían en matar a su amo si fuera necesario. ¿Seguro que no hay nada más? Volvió a chillar, mucho más bajo que antes. ¿Tienes algún familiar lindo? Preguntó Asia tímidamente, esperando que no le mostraran criaturas tan feroces como las que Izuku había visto. ¿Estás volviéndote un poco entusiasta otra vez, Satoshi? Una nueva voz se abrió paso, captando la atención de todos, especialmente la de Satoshi. Una mujer de aspecto mayor se acercó a ellos, aparentando aproximadamente la misma edad que Satoshi. Sin embargo, parecía un poco más atenta a la moda que Satoshi, ya que las botas que llevaba parecían más apropiadas para estar en un bosque, a la vez que tenían un estilo único. Además, llevaba unas medias negras, una camiseta negra sin mangas, un abrigo rosa y una falda roja que le llegaba hasta las rodillas. Sus ojos eran de un azul suave y su cabello castaño le llegaba hasta la mitad de la espalda, cubierto por un elegante sombrero rojo. Y ella le sonreía afablemente a Satoshi. Señora Serena, respondió Rías con una reverencia. No esperaba verla esta noche. Me alegra verla de nuevo, Lady Gremory, respondió la mujer, ahora conocida como Serena, con una reverencia. También me alegra ver que su nobleza ha crecido desde la última vez que estuvo aquí, dijo, mientras les dedicaba a los dos jóvenes una pequeña sonrisa. En ese momento, le recordó a Izuku a su madre. Su mirada se posó entonces en Satoshi, quien no le había quitado los ojos de encima desde el instante en que se presentó. Satoshi, dijo con voz suave pero firme. Sé cuánto te gusta tu trabajo, pero parece que estás abrumando al chico. Quizás podrías bajarle un poco el ritmo. Satoshi volvió a mirar a Izuku, viendo por primera vez la expresión ligeramente incómoda en su rostro, antes de finalmente retroceder con el rostro ligeramente rojo. Lo siento, dijo mientras se frotaba la nuca avergonzado. Bueno, supongo que puedo llegar a ser un poco, demasiado con los familiares. Está bien, respondió Izuku, sin querer que el hombre se sintiera mal. Yo también puedo ponerme así. Me alegra ver que todos se llevan bien, dijo Serena con una sonrisa elegante. Bueno, ¿qué tal si buscamos algunos familiares? Continuaron su recorrido por el bosque, viéndolo cada vez más a medida que Satoshi y Serena describían a los diversos familiares que lo habitaban. Tanto Izuku como Asia quedaron fascinados mientras escuchaban, observando cómo pasaban las diversas criaturas mientras los dos demonios mayores hablaban alegremente de ellas. Mientras caminaban, Izuku notó a otras personas alrededor del bosque. Definitivamente lo sorprendió, pues no esperaba encontrar a nadie más allí. Satoshi y Serena ya eran una gran sorpresa. Vio a una mujer de piel oscura y cabello morado intentando calmar a varios familiares, a quienes Satoshi identificó como ondinas, que se peleaban por territorio. Para su sorpresa, las ondinas eran un espíritu acuático femenino con la apariencia de un físico culturista.
Aunque sabía que en realidad no debería haberse sorprendido, considerando que la mayoría de las criaturas no mamíferas no mostraban signos demasiado obvios de su género. Vio al menos a otras dos chicas atendiendo a otros familiares. Una mujer de cabello azul que parecía estar alimentando a un pequeño dragón, y una mujer de cabello castaño y dos colas que acorralaba lo que parecía una manada de bisontes grandes con múltiples cuernos. No podía evitar quedar impresionado por todo lo que veía y oía, y la ansiedad por estar en el bosque había quedado completamente olvidada. No tardó mucho en empezar a hablar con Satoshi, con una pregunta rondando su mente. Entonces, ¿qué te hizo querer estar aquí? ¿En serio? Siempre he sentido un gran cariño por todas estas criaturas, admitió el diablo mayor. Desde niño, he querido aprender todo lo posible sobre todos los tipos de familiar que existen. Y en algún momento, supongo que me quedé con el título de maestro de familiares. Izuku asintió mientras escuchaba, su atención se dirigió a Serena, quien le estaba mostrando varios familiares más pequeños a Asia para ver si podía encontrar uno que le convenga. ¿Y qué hay de ella? ¿Y de todos los demás que vi? Satoshi se detuvo al mirar a Serena con una cálida sonrisa. De hecho, aunque no lo creas, fuimos a la misma escuela. Puede que nos separáramos un tiempo, pero nos reencontramos cuando decidí vivir aquí en el bosque para estudiar a los familiares. En cuanto a los demás que viste, nos conocimos cuando decidí viajar, con la esperanza de explorar nuevos horizontes hasta encontrar mi verdadera vocación aquí. Y supongo, empezó, sonrojándose ligeramente. Una cosa llevó a la otra, y nos casamos. ¿Están casados? Preguntó Asia sorprendida, con un pequeño destello de alegría al hablar con Serena. No me di cuenta en absoluto. No pasa nada, respondió Serena con buen humor. No eres la primera en sorprenderse. Llamamos la atención cuando se anunció. Pero, ¿sabes? La vida nos ha tratado bien. Ha tenido sus altibajos, pero incluso después de 4 décadas, estoy tan feliz como cuando me casé. ¿Décadas? 4. Preguntó Izuku conmocionado. Asia estaba igual de sorprendida. Estos dos no parecían tan viejos ni de lejos. Tanto Satoshi como Serena parpadearon confundidos antes de volverse hacia Rías. ¿No lo saben? Preguntó Serena. Supongo que se me olvidó. Hemos tenido unos meses bastante ajetreados, dijo Rías antes de centrarse en sus dos últimos sirvientes. Los demonios tenemos una esperanza de vida más larga que los humanos. Podemos vivir más de 10.000 años. 10.000. Ambos adolescentes quedaron completamente desconcertados por eso. 10.000 años de vida. ¿Y eso era normal? Incluso con lo mucho que había avanzado la medicina desde la época en que aparecieron las peculiaridades, la mayoría de la gente apenas superaba los 110. Les sonaba tan irreal. Tan lejano. La imagen de Inko cruzó por sus mentes mientras la idea de sobrevivirla por tan poco tiempo se les colaba en la mente. Y no solo a ellos, sino posiblemente a todos los que conocían o llegarían a conocer. Me pareció y demasiado. Deku, la voz de Akeno interrumpió sus pensamientos. Al voltearse a verla, vio la misma expresión en su rostro cuando habló con ella por primera vez. Cuando le contó sobre su vida como un demonio. Cómo seguía siendo él a pesar de ello. Es mucho, lo sé, admitió, con una melancolía en la voz que él nunca había oído. La idea de que puedas vivir tanto que cada persona que conozcas pueda parecer un instante fugaz. Pero quiero que recuerdes algo. No estás solo. Nos tienes a nosotros. No podía negar sus palabras. Ninguna de ellas. Sobre todo cuando la vio sonreír al final. Parecía tan serena como siempre, pero esta se sentía diferente. Sincera. No estaba seguro de si algún día se acostumbraría a vivir una vida tan larga. Pero si ella decía la verdad y no todos lo apoyaban, tal vez no sería tan malo. Vio a Asia hablando con Yumi, probablemente discutiendo lo mismo, mientras Koneko estaba a su lado. Entonces recordó que Asia viviría tanto como él. Y él permanecería a su lado mientras ella lo necesitara. Ria se quedó allí con una suave sonrisa. Había pensado contárselo a Izuku, quizá para animarlo si podía, pero a que no se le adelantó. Lo mismo con Yumi hablando con Asia. Quizás en otra ocasión podría hablar con ella sobre cómo podrían aprovechar sus largas vidas. Estaba segura que lo disfrutarían juntos. Entonces sintió que algo caía sobre su hombro. Cuando se giró para ver qué era, vio algo verde y viscoso. Y chisporroteaba. Oh, oyó decir a Serena.
Al mirarla, vio que unos globos verdes similares habían caído sobre ella. Supongo que nos hemos adentrado en su territorio. ¿Territorio? Preguntó Asia mientras se movía para evitar que uno le cayera encima, solo para que otro cayera sobre él. ¿Qué son? Preguntó Izuku. Slimes, dijo Serena mientras más parecían caer de los árboles, cada uno sobre miembros de la nobleza. Son casi inofensivos, aunque pueden ser molestos. ¿Por qué? Preguntó Koneko mientras observaba el slime que cayó sobre ella. Suelen disolver la ropa, respondió con claridad, justo cuando se derretían partes de su camisa. ¿Qué? Gritó Yumi, para sorpresa de Izuku y Asia. Ni siquiera al luchar contra Fred había sonado tan indignada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de ellos? Al preguntar, su propia ropa comenzó a derretirse, para su disgusto. ¿Eso es todo lo que hacen? Preguntó Akino, sin importarle en absoluto mientras su piel quedaba cada vez más expuesta. Bueno, respondió Satoshi, con la mirada fija en Serena mientras su ropa interior quedaba expuesta. Pueden desarrollar tentáculos y suelen atacar las secreciones femeninas, pero fuera de eso, son inofensivos. ¿Qué? Preguntó Koneko, con un tono de furia que Izuku nunca esperó oír en su voz. No. Gritó Asia, llamando la atención de Izuku. Cuando se giró para verla, vio que su ropa se disolvía cada vez más rápido, hasta el punto en que casi toda su ropa interior había desaparecido y sus pechos quedaron expuestos ante él. Ella no estaba sola, ya que el resto de la nobleza pasó por lo mismo, al igual que Serena. Serena, Rías y Akeno no parecieron molestarse en absoluto por nada de eso. Rías solo le dirigió una mirada ligeramente molesta a Serena, quien simplemente se encogió de hombros. Koneko era la más insistente en quitarse las babas, incluso mientras su propia ropa se derretía hasta prácticamente desaparecer. Captó la mirada de Izuku y se cubrió lo mejor que pudo mientras lo miraba fijamente. Yumi, sin embargo, se había puesto completamente roja mientras hacía todo lo posible por cubrirse, incluso ocultándose detrás de Akeno con un chillido de vergüenza. A pesar de eso, Izuku aún pudo verla. A su alrededor, vio un verdadero festín de carne femenina expuesta a él cada vez más, incluso su ropa interior eventualmente se derritió, dejándolas todas desnudas para el mundo, y solo tres haciendo algo para tratar de mantenerse cubiertas, Asia cubriendo su pecho expuesto con un grito. Tal visión cautivó la mirada de Izuku como nunca antes, ni siquiera al conocer a su héroe. No pudo apartar la vista mientras los movimientos de sus compañeros nobles los hacían vibrar de forma que le provocaban escalofríos que terminaban en un solo punto. Cuanto más miraba, más se le abrían los ojos y más le sangraba la nariz. Justo cuando Koneko estaba a punto de acercarse y decirle que dejara de mirar, Izuku se desmayó, con la sangre brotando de su nariz como un geyser. Izuku. Gritó Asia, olvidando su vergüenza, y corrió a su lado. Por favor, no estés muerto. Activó su ataque de asustamientos por si acaso estaba herido, y sin darse cuenta, le manchó la ropa con baba. Koneko sintió un tic en el ojo al ver a Izuku caer al suelo. Podía adivinar lo que pasaba por su mente de antemano. Pervertido. Al oír un grito de placer, se giró para ver a Akeno, a quien no le molestaba en absoluto que el slime le derritiera la ropa. Parecía deleitarse con lo que la criatura le hacía, mientras el slime se deslizaba entre sus pechos. La alegría y la lujuria en su rostro dejaban claro a todos lo poco que le importaba. Yumi, que todavía estaba detrás de ella, se cubrió los ojos con un grito de pánico, sin querer ver lo que estaba sucediendo. Koneko simplemente puso los ojos en blanco ante lo que vio. Claro que lo está disfrutando, se quejó para sí misma. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de ellos? Estoy casi segura de que a varios de mis sirvientes no les gustaría andar por el bosque completamente desnudos, preguntó Rías con calma, ahora completamente desnuda y sin ninguna molestia. El fuego acabará con ellos rápidamente, dijo Serena, ahora completamente desnuda e igualmente tranquila. Probablemente ayudó que Satoshi la mirara fijamente a ella en lugar de a las otras chicas desnudas. Los slimes no tardaron en ser destruidos, liberando a todos de su pegajosa garra, para su gran alivio. Sin embargo, la pérdida del vestuario de todos representó un pequeño problema, ya que Rías y Akeno trabajaron a toda velocidad para reemplazar toda la ropa destruida. Aunque nada de eso mejoró el ánimo de todos, sobre todo el de Yumi y Koneko. Yumi seguía escondida detrás de Akeno, con el rostro enrojecido mientras Koneko le daba un puñetazo a Satoshi en el estómago por no haberles contado sobre los slimes.
Solo quedaba revivir a Izuku, lo que por suerte no tardó mucho. Una parte de él se preguntaba si había imaginado todo lo que había visto, pero al ver a Yumi, todavía muy sonrojada, y a Koneko, con el ceño fruncido, supo que no había imaginado nada. Lo siento. Lo siento. Sus gritos quedaron casi ocultos por la rapidez con la que se lanzó al suelo, disculpándose repetidamente a una velocidad que impresionó a todos los presentes. Izu. No hiciste nada malo, dijo Rías con suavidad, ignorando el enfado de Koneko. Lo decía en serio. No podía imaginar que algo así sucedería. Levántate ahora, todavía tenemos que encontrar a tus familiares y a los de Asia. Izuku dudó. Solo quería hundirse en sí mismo. Puede que Rías dijera que no había hecho nada malo, pero no podía estar de acuerdo. Había visto a varios de sus amigos más cercanos así, así. Le parecía mal, aunque una parte seguía discutiendo con él. Pero al final, se levantó. Aún necesitaban encontrar familiares para Asia y para él. Incluso si solo encontraban uno para ella, lo consideraría una victoria. Pero cuando se levantó, notó algo. ¿Por qué sintió una brisa? ¡Ay, Dios mío! Oyó decir a Akeno. Al mirarla, vio su rostro enrojecido, pero con una gran sonrisa. También vio que tanto Satoshi como Serena estaban de espaldas a él mientras veía a todos los demás reaccionar a algo que estaban viendo. Yumi se tapó la boca con las manos y abrió mucho los ojos, mientras que los de Koneko empezaron a temblar al erizarse el pelo. Rías simplemente levantó una ceja mientras lo miraba, y Asia se cubrió los ojos por completo. Bueno, casi por completo. Vio un ojo asomándose entre los dedos. Tan poderoso, escuchó a Akeno susurrar nuevamente, los rostros de todos se pusieron de un rojo intenso mientras Izuku sentía una brisa mucho más fuerte. Todo su cuerpo empezó a brillar al rojo vivo al comprender lo sucedido. Mirar hacia abajo lo confirmó. Un slime también le había derretido la ropa, y su cuerpo le contaba al mundo lo que pensaba sobre lo que había visto momentos antes. Parpadeó. Parpadearon. Y entonces Izuku volvió a caer en el dulce abrazo de la inconsciencia. Después de revivirlo nuevamente y obsequiarle ropa reparada mágicamente, Izuku decidió esconderse detrás de Satoshi por el resto del viaje, su rostro aparentemente ahora permanentemente rojo después de todo lo que había sucedido esta noche. Yo no me preocuparía demasiado, dijo Satoshi, intentando consolarlo. Hemos entrado en territorio Slime más veces de las que podemos contar mientras vivimos aquí. Los accidentes ocurren. Sus palabras no ayudaron mucho. Lo siento mucho, dijo Serena mientras guiaba a la nobleza hacia el interior del bosque, lejos de los slimes. Intentamos mantener a los invitados alejados de esa zona. Deberías haberte esforzado más, se quejó Koneko mientras la seguía. Ni a Akeno ni a Rías les importó nada de lo sucedido. Eran las únicas, pues Yumi seguía aferrada a la espalda de Akeno mientras buscaba más slimes. La imagen de la chica más alta aferrada a su compañera, ligeramente más baja, era algo que Koneko recordaría. Asia, mientras tanto, había decidido quedarse junto a Serena, con el rostro aún radiante tras ver a Izuku, todo. Esa era definitivamente una imagen que Koneko esperaba borrar de su mente. Aunque admitía que no le importaba volver a echarle un vistazo a su físico. ¿Alguien quiere decirme por qué oí tantos gritos hace un rato? Una nueva voz los sorprendió, con un tono cansado y molesto a la vez. Entre los árboles apareció otra mujer, más o menos de la misma edad que Satoshi y Serena, vestida con un camisón azul claro. Su cabello era casi tan largo como el de Serena, de un tono naranja que le recordaba al Kendo de antes, y sus ojos eran de un azul y verde que combinaban con el mar. Pero lo que más llamaba la atención, aparte de lo cansada que parecía, era la evidente barriga de embarazada que tenía, que parecía de unos 6 o 7 meses. Kasumi. Gritó Serena, corriendo hacia la mujer cansada. No deberías estar aquí. No en tu estado. Se preocupó por la embarazada como una halcón. Serena, no pasa nada, dijo Kasumi con dulzura, intentando tranquilizar a Serena. Solo quería saber qué pasaba. Además, Haruka, Iris y Ikari no están tan lejos. Ya sé que vendrían en un instante si estuviera en peligro. Aún así, deberías estar en la cama, dijo Serena con severidad. No puedo quedarme en la cama todo el día. Necesito estirar las piernas de vez en cuando, respondió Kasumu con una leve sonrisa. Lo que cualquiera de las dos mujeres estaba a punto de decir a continuación fue interrumpido por el sonido de un grito.
Asia se había agachado detrás de Izuku aterrorizada mientras gritaba, y la visión de una mancha verde moviéndose hacia ella la hizo entrar en pánico. Nos siguió. Kasumi se giró para mirar a Serena y Satoshi, quienes también se habían acercado a verla, con una mirada inexpresiva. Los llevaste a territorio Slime, ¿verdad? Serena parecía ligeramente avergonzada mientras asentía mientras Satoshi simplemente bajaba la cabeza en señal de derrota. Kasumi respondió golpeando sus cabezas. ¿Cuántas veces se repetirá esto antes de que recuerden dónde viven los Slimes? Aunque su tono de voz la hacía parecer molesta y completamente harta de ambos, aún tenía una leve sonrisa en el rostro. Espera. ¿Esto ya había pasado antes? Izuku se mantuvo firme frente a Asia, su Sacred Gear convocado para luchar contra el Slime si era necesario, mientras Rias comenzó a reunir poder en su mano para terminarlo. Aunque algo más se les había adelantado. Borrar. Una oleada de energía eléctrica fluyó hacia el cuerpo del Slime, matándolo momentos antes de que su forma gelatinosa se desmoronara en polvo ante sus ojos. Cuando todos miraron hacia el origen del ataque, sus ojos se abrieron de par en par. Era un pequeño dragón, aproximadamente del tamaño del águila de Yumi. Sus escamas parecían casi tan azules como la imagen de Tiamat que Satoshi le había mostrado a Izuku antes, con pequeñas púas en la espalda y una cabeza más triangular. Ese es un dragón Sprite, susurró Satoshi con asombro mientras Kasumi y Serena miraban con asombro. ¿Un dragón Sprite? Repitió Izuku con curiosidad. Una raza de dragones más pequeños, a veces llamados dragones del rayo azul. Suelen usar rayos en lugar de fuego, y este parece un bebé por su aspecto, explicó Serena, todavía sorprendida por la apariencia del dragón. Satoshi me había dicho que había uno en el bosque, pero no pensé que los vería tan pronto, dado lo raros que suelen ser. Si alguno de ustedes va a atraparlos, ahora es el mejor momento. Los dragones se hacen más fuertes a medida que maduran, y algunos pueden volverse demasiado orgullosos como para doblegarse a la voluntad de otro. El grupo continuó mirando al pequeño dragón mientras hacía lo mismo, ninguno de los lados hizo un movimiento mientras ambos demonios contemplaban cuál de ellos daría un paso adelante. Para su sorpresa, el dragón hizo el primer movimiento. Dio un paso adelante con curiosidad, mirando a uno de ellos en particular con un ojo curioso. Hola? Preguntó Asia nerviosa mientras el dragón la observaba. Sentía como si le estuvieran mirando el alma. ¿Me estás eligiendo? El dragón le dio su respuesta saltando hasta su hombro, tomando a la niña por sorpresa mientras se enroscaba alrededor de su cuello como una bufanda. ¿Significa esto que quieres ser mi familiar? Sintió una ansiedad y una alegría asombrosas al hacerle la pregunta al dragón, que se transformó en pura alegría cuando el dragón rozó su cabeza con cariño, haciéndola soltar un grito de pura alegría. Mira eso, dijo Kasumi, cruzándose de brazos. A la mayoría de los dragones Sprite no les gustan mucho los demonios, pero él parece sentirse bastante atraído por tu amigo. ¿Él? Preguntó Izuku. Se nota por los patrones de sus escamas. ¿Ves? Señaló al dragón que seguía acariciando a Asia. Él juró que el dragón se comportaba más como un gato en ese momento. Ellas, o mejor dicho, él, parecían tener un patrón único, ya que sus escamas azules se fundían con el blanco de la parte inferior del cuerpo, pero Izuku no era precisamente un experto en anatomía de dragones. Le tomaría la palabra. Debe tener un corazón muy puro para que él se sienta tan atraído hacia ella, dijo con una suave sonrisa. Llevaba décadas viviendo en ese bosque y nunca esperó ver algo así. Bueno, antes de conocerla era conocida como una doncella santa, comentó Izuku en voz baja. Quizás eso tenga algo que ver. Rias ya había contactado a sus nuevos sirvientes para que la ayudaran con la ceremonia necesaria para unir al familiar. Su magia ya era poderosa, especialmente gracias a la pieza del obispo que sostenía, pero aún era una principiante. Necesitaría la ayuda de alguien con más experiencia. Un nuevo círculo arcano se formó alrededor del dragón Sprite, uno que Izuku aún no había visto hasta ahora, mientras Rias le indicaba a Asia qué hacer. En mi nombre, como Asia Argento, te lo ordeno. Te convertirás en mi familiar y cumplirás mi contrato. Asia repitió cada palabra que Rias le había indicado mientras la magia fluía de su cuerpo hacia el mini dragón. Al poco tiempo, el brillo del círculo comenzó a atenuarse hasta desaparecer por completo. Inmediatamente después, el dragón azul saltó de vuelta hacia Asia, acariciándole el rostro con deleite. Se rió de la sensación.
La alegría pura que emanaba de su ser hizo sonreír a todos a su alrededor. Eso hace cosquillas. Gritó. Para, Raizuku. ¿Raizuku? Preguntó Izuku confundido, sin darse cuenta de las sonrisas burlonas que Akeno y Rías le dedicaban. Asia se sonrojó ante su pregunta. El dragón, ahora llamado Raizuku, volvió a rodear su cuello. Bueno, él usa rayos, así que pensé en usar la palabra raíz mi griega. ¿Combinarla con la tuya? ¿Te parece bien? Preguntó tímidamente, juntando las yemas de sus dedos índice. Izuku simplemente le sonrió con cariño, acelerándole el corazón al acercarse a ellos. No me importa. Me parece genial tener un dragón con mi nombre, dijo, extendiendo la mano para saludar al pequeño dragón. Mucho gusto en conocerte, Raizuku. Satoshi, Serena y Kasumi comenzaron a entrar en pánico cuando lo vieron acercarse antes de calmarse. Espera, no. Eli. Su advertencia llegó demasiado tarde, ya que el cuerpo de Raizuku comenzó a brillar de un azul brillante. Y luego, zap. Choque. ¡Ah! El cuerpo de Izuku, carbonizado, se desplomó en el suelo, para sorpresa de Asia. ¿Por qué? Chilló de dolor, mientras una bocanada de humo escapaba de su boca. Los dragones Sprite machos detestan a los hombres de otras razas, le dijo Serena, mientras ella y Kasumi atendían al también caído Satoshi. Parece que también lo han tomado como el guardián de tu amigo, así que probablemente te confundió con una amenaza. ¿No es un niño travieso? Rió Rías, y Akeno rió a su lado mientras Asia comenzaba a atender a su amigo caído. Se lo merecía, dijo con eco, el recuerdo de esos slimes y cómo reaccionó Izuku al verlos así no abandonaría su mente pronto. Eso no es justo, Koneko, la regañó Yumi con suavidad. No puedes culparlo por eso. Además, su voz se fue apagando mientras se sonrojaba. Estoy segura de que nos sentiremos mejor cuando todo esté hecho. ¿Cuánto mejor? Preguntó Koneko arqueando una ceja. Ducha. Reclamaré la ducha cuando lleguemos a casa. No, si yo llego antes que tú. Mientras los dos hombres se recuperaban de su impactante experiencia, Ria se acercó a Kasumi con una sonrisa en su rostro. Es un placer volver a verla, Lady Kasumi. Y felicidades, no tenía ni idea de que estuviera embarazada. Gracias, Lady Gremory, respondió mientras Satoshi se levantaba. Y ya te lo he dicho antes, no hay necesidad de llamarme Lady. Tienes un rango mucho mayor que cualquiera de nosotros aquí. Quizás, pero como ya he dicho, todos ustedes son los dueños de esta tierra. Sería de mala educación por mi parte no dirigirme a ustedes como es debido, dijo con una sonrisa. Al parecer, ya habían tenido esta conversación antes, si el prolongado suspiro de Kasumi decía algo. Entonces, empezó Asia mientras ella y Izuku ya recuperado regresaban al grupo, con Raizuku todavía alrededor de su cuello. ¿Quién eres? O sea, escuché tu nombre, pero no sé quién eres realmente. Kasumi intentó responder, pero Satoshi, con una sonrisa, la interrumpió. Esta es Kasumi. Es mi esposa. Esposa. Exclamaron Izuku y Asia. Sí. Ella, Serena, Ikari, Haruka e Iris. Ya viste al resto mientras explorábamos hace un rato, explicó antes de recibir un codazo en el estómago de una molesta Kasumi. Es cierto. Soy una de sus esposas, además de ser una de las que se asegura de que no lo coman mientras estamos aquí, dijo con una pequeña sonrisa alegre. Izuku y Asia seguían mirándolos atónitos. ¿Satoshi tenía 5 esposas? ¿Y les parecía bien? ¿Era normal? ¿Es esto realmente tan sorprendente? Preguntó Kasumi. Supongo que sí, dijo Rías. Parece que he olvidado que lo que para nosotros podría ser normal, para ellos puede ser extraño. El poliamor es una práctica bastante común entre los demonios. Sinceramente, es mucho más raro que los demonios tengan una relación monógama. Su hermano me vino a la mente de inmediato. En serio. Esto debe ser un shock para ambos, dijo Akeno con una pequeña sonrisa burlancia. Pero creo que deberían ver el lado positivo, especialmente tú, Asia. Así, tú y Ochako no tendrán que pelearse por nuestro pequeño y adorable Deku. Tuvo que contener la risa al ver que ambos se sonrojaban intensamente. Tuvo que contenerla aún más al ver a Asia agarrar el brazo de Izuku, apretándolo contra su pecho mientras hacía pucheros. Creo que eso debería ser cosa suya, dijo Yumi, conteniendo una risita ante el comportamiento posesivo de Asia.
Mejor así, señaló Satoshi, captando su atención. La única razón por la que estamos los 6 juntos es porque todos lo acordamos. Tiene razón, dijo Rías. Mi padre también forma parte de esa relación. Todas sus parejas estuvieron de acuerdo, incluida mi madre. Izuku se sintió completamente desconcertado. ¿En serio era normal para los demonios? ¿Podían tener múltiples parejas? ¿Y por qué Aken no mencionó a Asia y Ochako? Podía sentir a Asia acercándole el brazo, incluso con el brazo hundido entre sus pechos. ¿Qué quería decir Akeno con eso? ¿Asia? ¿Y Ochako? ¿Podrían ir? ¿Morirías por mí? No. No, claro que no. Él ya lo sabía. Akeno solo estaba bromeando otra vez. ¿Sabes? La voz de Serena volvió a interrumpírseles. Por muy divertido que sea molestarlos, lamento decir que casi no tenemos tiempo. Puede que no tengamos tiempo para encontrar a tu amigo y a su familiar. Lo siento, dijo Satoshi. Ojalá él y Serena no los hubieran llevado accidentalmente a territorio Slime. Está bien, dijo Izuku mientras deslizaba su brazo fuera del agarre de Asia, mirando a Raizuku todo el tiempo en caso de que sintiera ganas de golpearlo de nuevo. ¿De verdad estás seguro, Izu? Preguntó Rías antes de sonreírle con desmesura. Aún podrías intentar atrapar a Tiamat. Me gusta la idea de que tengas un rey dragón como familiar. Por favor, detente, suplicó al oírla empezar a reír, un sentimiento rápidamente compartido por casi la totalidad de la nobleza. ¿De verdad estás seguro, Izuku? Preguntó Asia. Una de las dos no se rió del intento de Rías, la otra era Koneko. Raizuku yacía contento sobre su hombro. Quizás aún podamos encontrarte uno. Izuku simplemente sonrió. Está bien. De verdad. ¿Conseguiste una, Asia? ¿Me basta? Sus palabras se interrumpieron al ser derribado al suelo. Las voces conmocionadas de sus compañeros de la nobleza se perdieron para él mientras contemplaba el peso que lo inmovilizaba. Allí, mirándolo fijamente y jadeando, estaba lo que parecía un gran canino de un blanco puro. Y era bastante grande, del tamaño de un lobo adulto. Su pelaje blanco brillaba a la luz de la luna, luciendo hermoso y sereno. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Eran completamente negros. No parecía haber otro color en ellos. Y aunque eso debería haber sido desagradable, de alguna manera parecían brillar con una extraña calidez. No sabía cómo explicarlo. Tampoco pensó que sería capaz de hacerlo, a juzgar por la rapidez con la que Rías se había puesto a su lado, con la mano en alto y cargada con su energía destructiva. Quítate de encima de él o te obligaré, gruñó. El lobo no le prestó atención, simplemente lo miró fijamente a los ojos mientras seguía jadeando. Después de lo que parecieron varios minutos, aunque quizá no tanto, el lobo finalmente se soltó. ¿Qué es eso? Preguntó Asia, con su Sacred Gear listo para curar las heridas de Izuku mientras Raizuku mantenía la vista fija en el lobo. No, no sé, dijo Satoshi, para sorpresa de todos. En serio, nunca había visto esto. No tengo ni idea de qué podría ser. Kasumi y Serena estaban a su lado, igualmente desconcertadas por este extraño lobo. Muchas criaturas se han adentrado en el bosque a lo largo de los años. Algunas por accidente, otras buscando refugio. Muchas veces, se había topado con algún animal del mundo humano que había entrado de alguna manera, asegurándose de cuidarlo hasta que sanara antes de devolverlo a casa. Pero en todos sus años viviendo aquí, nunca había visto esto, un lobo como este, con pelaje tan blanco y ojos tan negros. Nunca antes había visto una criatura así. Ni siquiera estaba seguro de si era un lobo. ¿Crees que sea posible que Izuku lo convierta en su familiar? Preguntó Yumi, arqueando una ceja mientras empuñaba su espada, tras haberlo invocado instintivamente al ver a su amigo derribado al suelo. Es posible, pero no estoy segura, dijo Kasumi, con aire de estupefacción. Llevamos mucho tiempo en este bosque, y esta es la primera vez que lo vemos. Aunque dudaban, la nobleza finalmente decidió que Izuku debería intentarlo si quería. Se paró frente al lobo, con Rías a su lado, mientras comenzaba la ceremonia. Sintió que la ansiedad volvía a crecer, inseguro de si siquiera podría unir a esta criatura a él. Si los amos del bosque no sabían qué era, ¿cómo podría unirla a él? De todas formas, decidió intentarlo y llevarlo a cabo. Con toda la seguridad que pudo, Izuku recitó las palabras de la ceremonia. Yo en mi nombre como M. Midoriya Izuku. Te ordeno.
Deberás convertirte en mi familiar y cumplir mi contrato. De verdad que no se podría encontrar a alguien más seguro de sí mismo en ese preciso momento. Todos observaron cómo se formaba el círculo verde alrededor del lobo, quien no pareció reaccionar en absoluto. Todos sintieron aprensión al ver cómo el círculo comenzaba a moverse y deformarse, con la impresión de que se estaba volviendo inestable. Finalmente, el círculo comenzó a desvanecerse, al igual que alrededor de Raizuku. Al disiparse, el lobo retrocedió felizmente, meneando la cola con pura alegría. Bueno, empezó Satoshi. Supongo que eso lo resuelve. Lobo, ahora es tu hijo familiar. Felicidades. Gracias, dijo Izuku vacilante. Aún no estaba muy seguro de todo esto. Si los tres, personas, o demonios, que habían vivido aquí durante años, posiblemente décadas, nunca habían visto a esta criatura, ¿qué podía esperar? Aunque, si puedes, comenzó Satoshi, inclinándose hacia Izuku mientras vigilaba al lobo, que había empezado a trotar alrededor de la nobleza. Quizás podrías contarnos más sobre ellos cuando puedas. Intentaremos hacer lo mismo por nuestra parte. Necesitamos saber todo lo posible sobre ellos. Izuku asintió en respuesta. Ella, dijo Yumi, atrayendo su atención. Había empezado a acariciar el pelaje de la loba, y la criatura reaccionó con la energía de un cachorro. Decidí comprobarlo. Es hembra. Está bien, resonó la voz de Koneko. Había estado bastante callada desde que apareció el lobo, y cuando Izuku la buscó con la mirada, no la vio por ningún lado. Solo asegúrate de mantenerla alejada de mí. Su voz provenía de arriba, y todos vieron que había trepado a un árbol sin que nadie la oyera. ¿La loba? Se dirigió entonces al árbol al que había subido, arañándolo con sus grandes patas mientras parecía intentar convencer a la pequeña para que bajara. Es tan linda, dijo Akino, acercándose a la loba, antes de rascarle las orejas. Koneko se había olvidado de ella al reaccionar a los arañazos, meneando la cola más rápido que antes. Creo que fue una velada bastante exitosa, dijo Rías con una sonrisa, mientras observaba cómo Asia se acercaba a la loba para acariciarla. Ahora cada miembro de mi adorable nobleza tiene un familiar. Muchas gracias, maestro Satoshi. No hay problema, Lady Gremory, respondió, con Serena y Kasumi a su lado. Cuídense y cuéntenos más sobre ella cuando puedan. Creo que se puede arreglar, respondió con una sonrisa, mientras observaba cómo el lobo corría hacia Izuku, rodeándolo con gran energía antes de saltar y clavarle la mirada en la cara, haciéndolo reír. Fue un sonido maravilloso para sus oídos. El círculo arcano en el centro de la habitación brillaba con una luz brillante mientras la nobleza Gremory retrocedía, habiendo llegado de nuevo a su dimensión natal. Hay una última cosa que debemos hacer antes de volver a casa por la noche, dijo Rías, captando la atención de todos. ¿Qué es eso? Preguntó Izuku, mientras su nuevo familiar a su lado inclinaba la cabeza confundida. Asia le puso un nombre familiar. ¿No deberías hacer lo mismo? Tenía razón. Asia le había puesto nombre a su familiar casi al instante, mientras que a él ni siquiera se le había ocurrido, demasiado sorprendido en ese momento como para que se le ocurriera. ¿Pero cómo la llamaría? Se le ocurrieron un montón de nombres, pero no estaba seguro de si alguno le sentaba bien. ¿Poder del lobo? ¿Loba? ¿Poder del perro? ¿Perro poderoso? ¿La maravilla del lobo? ¿Podrían ayudarme con eso? Rías dio una pequeña sonrisa mientras se llevaba la mano a la barbilla pensando, el resto de la nobleza la siguió. ¿Qué tal Tomoe? Sugirió Akeno. ¿Como el antiguo guerrero? Izuku lo pensó. Ese nombre podría funcionar, pero quizá debería preguntarle a su familiar. Al fin y al cabo, sería su nombre. ¿Funcionaría eso, Tomoe? Preguntó. Para sorpresa de toda la nobleza, la loba meneó la cabeza negativamente. Parecía bastante inteligente. Algo que Satoshi debería recordarle. ¿Qué tal María? Sugirió Asia al familiar canino. Ese era el nombre de la Madre de Jesús en las Escrituras. Su luz sagrada combina con tu pelaje. Ella volvió a negar con la cabeza. Maldito perro, dijo Koneko secamente. Ella recibió una mirada inexpresiva como respuesta. ¿Okami? Preguntó Yumi. ¿Eso no significa simplemente lobo? Preguntó Izuku. ¿Sí? Ella no parecía ver ningún problema en ello. De nuevo, la canina negó con la cabeza.
Sin embargo, parecía sonreír, al menos tanto como cualquier lobo. Podía. ¿Qué tal, Amako? Sugirió Rías. Creo que eso te cautivará un poco más. Esta vez, la cola del canino comenzó a menearse nuevamente, luciendo infinitamente más complacido por el nombre ofrecido. Supongo que eso lo resuelve, dijo Rías con una sonrisa. Bienvenida al equipo, Amako. La recién bautizada Amako empezó a correr por la sala del club, pasando emocionada junto a cada miembro de la nobleza con la energía de un perro de la mitad de su tamaño. Parecía rodear con más frecuencia a Koneko e Izuku, para consternación de la más pequeña y aparente alegría del chico. Aunque antes se sentía un poco aprensivo, Izuku se sentía cada vez más cómodo con la idea de que esta loba fuera su familiar, a pesar de que al principio había salido de la nada. Sonreía cada vez más mientras ella lo perseguía, deteniéndose a su lado para que le acariciara el pelaje antes de volver a correr por la habitación, esta vez con Raizuku corriendo tras ella, aparentemente con ganas de jugar. También sintió algo extraño en su interior. Como si le resultara familiar a Mako. No tenía ni idea de por qué. ¿Era la primera vez que veía un lobo? Y mucho menos uno de su tamaño. Había sido una sensación fugaz, una que desapareció en cuanto la sintió, así que no le prestó mucha atención. Por ahora, podía simplemente disfrutar de la compañía de su nuevo familiar junto a sus amigos, y eso importaba mucho más que cualquier otra cosa. Entonces comenzó Toshinori con una sonrisa. ¿Un familiar? Desde que el joven Midori ya había llegado al entrenamiento del día, el chico había estado eufórico al hablar de sus aventuras en el bosque de los familiares la noche anterior. Elogió la multitud de criaturas que había visto, desde las ondinas hasta el dragón Sprite. Habló de ellas con una alegría tan infantil que, por primera vez en mucho tiempo, Toshinori recordó lo joven que era su protegido. Pudo haber habido momentos en los que se mantuvo en pie con la fortaleza de alguien mucho mayor, pero todavía tenía solo 15 años. Naturalmente, Izuku se aseguró de no decir nada sobre lo sucedido con los Slimes. En su opinión, su héroe no necesitaba saber nada al respecto. Ojalá esas imágenes de los cuerpos desnudos de las chicas simplemente desaparecieran de su mente. Juraría que apenas pudo dormir anoche, no con sus cuerpos desnudos apareciendo constantemente en su mente, hiciera lo que hiciera. Definitivamente, volver a casa con Asia fue más incómodo de lo necesario. Sobre todo porque ambos se habían visto en situaciones similares. Aunque sin duda lo había olvidado al llegar a casa, antes de darse cuenta de lo tarde que se había hecho. Incluso después de enfrentarse a un demonio perdido 2 veces más grande que Olmig y a un ángel caído que casi lo mata, 2 veces, ver a su madre, iluminada solo por la luz de la lámpara de la sala, fulminando con la mirada a sus 2 hijos con la mirada era lo más desconcertante que había vivido hasta la fecha. Él aún no tenía idea de cómo así había logrado disuadirla de castigarlos. ¿Y ese familiar tuyo? Preguntó Toshinori, sin perder la sonrisa ni un segundo mientras Izuku se detenía a respirar. ¿Cómo es? Es hermosa. Dijo Izuku, con una sonrisa que igualaba la de su mentor. Es una loba enorme. ¿Una loba, eh? Respondió Toshinori mientras miraba más allá de Izuku. ¿Tiene pelaje blanco y ojos completamente negros? Sí. Espera, ¿cómo lo adivinaste? Toshinori simplemente señaló hacia atrás. Cuando Izuku se dio la vuelta, se encontró cara a cara con una sonriente Amako, cayéndose del sofá dañado en el que había estado sentado por la sorpresa. Amako. ¿Qué haces aquí? Preguntó, viéndola menear la cola mientras jadeaba alegremente. Parece que le has cogido cariño, muchacho, dijo Toshinori con una sonrisa burlancia. Solo, pensé que volvían al bosque cuando no los llamaban, explicó, recordando lo que Rías había mencionado la noche anterior mientras el Kan se acercaba a Toshinori. El héroe oculto extendió la mano hacia ella, sin querer acariciarla sin permiso. La observó mientras olfateaba su mano con curiosidad, esperando que no confundiera su brazo con un hueso para masticar. Él sabía que en esa forma estaba muy delgado, pero prefería que ella no lo tomara literal. Afortunadamente, ella comenzó a lamerle la mano después de terminar de olerla, incluso giró su cabeza hacia su mano mientras él le acariciaba la cabeza. Parece una buena familiar, joven Midoriya, dijo con orgullo mientras la cola de Amako seguía moviéndose de felicidad. Supongo, balbuceó Izuku. Aún no tenía ni idea de lo que Amako era capaz de hacer. Por lo que sabía, podría haber sido una loba normal sin habilidades reales.
Aunque sabía que eso ciertamente no explicaba cómo ella había aparecido de la nada. Escuchó a su héroe preguntar cómo se la había encontrado cuando estaban en el bosque, y luego comenzó a reírse disimuladamente cuando se enteró de que ella se había encontrado con él. Parece que tuviste una noche muy interesante, muchacho, dijo Toshinori, retirando la mano de Amako mientras el vapor empezaba a emanar de su cuerpo, con la legendaria figura de All Might de pie ante él una vez más. Espero que no te haya agotado demasiado hoy. Su sonrisa, tan brillante como icónica, animó a Izuku más que cualquier cosa que pudiera hacer por sí solo mientras Amako lo observaba sorprendida. Ni siquiera sabía que la mandíbula de un lobo podía caer de esa manera. Claro que no. Izuku se puso de pie de un salto, con paso ligero y ágil, y ya había empezado a caminar hacia otro montón de basura que cubría la playa. Estoy listo para irme. Ese es el espíritu, muchacho. Una carcajada siguió sus palabras mientras observaba a Izuku comenzar su entrenamiento diario, al menos hasta que sintió un peso en el pecho. Al bajar la vista, notó que Amako se había parado sobre sus patas traseras, acercándose a su torso y oliéndolo de nuevo. No te preocupes, niña. Soy la misma persona que viste antes. Y te prometo que no le haré daño a tu amo. Amako no dejaba de olfatearlo antes de ladear la cabeza con curiosidad. Parecía confundida por su aspecto musculoso, aunque no podía culparla del todo. No era la primera, después de todo. Veo que has hecho un nuevo amigo, Olmig, gritó una voz familiar que captó su atención. Observó a Rías acercarse a él. Sus ojos adquirieron una nueva luz al ver a Amako. Buenos días, Amako. Parece que Izu quería presentarte a su héroe hoy, dijo mientras el lobo se acercaba a ella, recibiendo alegres palmaditas en la cabeza. Eso no es exactamente lo que pasó, admitió Olmig antes de contarle a Rías sobre los últimos minutos. Parecía tan sorprendida como Izuku al enterarse. ¿Alguna vez había pasado algo así? Ha habido ocasiones en las que un familiar ha podido invocarse a sí mismo, al menos por lo que he oído antes, dijo, llevándose la mano a la barbilla pensativa, para gran consternación de Amako. Pero esas ocasiones han sido bastante pocas, y solo cuando la vida de su amo corría peligro extremo. Me pregunto cómo pudo hacerlo aquí. Me pregunto. ¿Será que simplemente no quiere estar en el bosque? Por lo que me contó el joven Midoriya, ni siquiera los maestros del bosque sabían de su existencia, sugirió el profesional, observando a Amako bostezar antes de tumbarse en la arena. Es posible, admitió Rías antes de inclinarse para encarar al familiar. Amako, te pediré que regreses al bosque por ahora, ¿de acuerdo? Estoy segura de que Izuku te llamará cuando te necesite. Amako pareció hacer pucheros ante eso antes de desaparecer en una nube de humo, para gran confusión de All Might. Como rey, tengo el mismo poder sobre los familiares de mi nobleza que ellos. No puedo invocarlos, pero están tan unidos a mí como a sus amos, explicó mientras All Might recuperaba su apariencia normal, sin querer perder más tiempo del necesario. No tenía ni idea del poder que Rías ostentaba como rey de un noble. En parte le preocupaba, y no dudaría en admitirlo. Le resultaría muy fácil abusar de tal poder, aprovecharse de cualquier miembro de su nobleza, y ellos serían prácticamente incapaces de detenerla. Pero durante los últimos meses, la había conocido mejor. A menudo se había ofrecido a ayudarlo a entrenar al joven Midoriya, incluso si era tan simple como animarlo. Él también era plenamente consciente de cómo lo había estado entrenando, explicándole exactamente lo que haría y confirmándolo el joven Midoriya. Nunca la había visto traspasar los límites que él consideraba apropiados. De hecho, su presencia se había vuelto bastante bienvenida. Parecía impulsar los esfuerzos del joven Midoriya cada vez que aparecía, adelantándose ligeramente a su horario mientras él trabajaba aún más duro. Esto le había llevado a sospechar que su protegido podría estar intentando impresionarla con su ética de trabajo, aunque él mismo no lo supiera. Y también estaba bastante seguro de que Rías tenía segundas intenciones, a juzgar por cómo sus ojos parecían iluminarse cada vez que el joven Midoriya tenía que quitarse la camisa. Incluso cuando eso no ocurría, sus ojos rara vez se apartaban de él. Por supuesto, no se lo diría. Sería algo que ambos tendrían que resolver por su cuenta. Adolescentes, pensó mientras ponía los ojos en blanco. Desde luego, no recordaba haber actuado así, pero había visto demasiadas cosas así a lo largo de su vida. Es realmente impresionante, dijo Rías, sacando a Toshinori de sus cavilaciones. Vio que tenía la mirada fija en el joven Midoriya una vez más, aunque podía notar que le hablaba directamente a él.
El profesional tuvo que contener una pequeña risa cuando su estudiante notó la llegada de Rías, observando cómo los dos intercambiaban saludos amistosos antes de que Izuku volviera a trabajar, un poco más rápido que antes. No te equivocas, admitió Toshinori. Con todo lo que le ha pasado últimamente, desde atraer la atención de un héroe profesional, conocer a la hermana de uno de los 4 satanes, descubrir que posee un poderoso artefacto en su interior y tener un lobo desconocido como familiar, seguro que le espera un futuro muy interesante. No me cabe duda, le dijo mientras veía a Izuku levantar más y más basura, frunciendo levemente el ceño al notar que se tambaleaba antes de frotarse los ojos como si estuviera cansado. Se había levantado casi de inmediato, pero desde luego no había pasado desapercibido, ni para ella ni para Toshinori. Pero estoy aquí para algo más que admirarlo. Hay algo en lo que he estado pensando últimamente, le dijo, apartando finalmente la vista de Izuku y fijándola en los ojos azules hundidos de Toshinori. Pero quería contártelo primero, si te parece bien. Pudo sentir que su ceja se arqueaba ante eso, aunque sentía que sabía lo que ella estaría preguntando. Después de permitirle hablar, sus sospechas se confirmaron. El ambiente en la sala del club más tarde ese día era bastante alegre, como lo había sido durante las últimas semanas. Yumi y Asia se sentaron felices juntas. Asia acariciaba la cabeza de Raizuku, quien yacía cómodamente en su regazo. Akeno estaba ocupada sirviendo té y dulces a todos mientras charlaba con Rías, y en un momento dado le lanzó un dulce a Raizuku, que el dragón Sprite lo devoró con avidez. Mientras tanto, Koneko, como siempre, saboreaba sus dulces mientras su mirada recorría a todos los presentes. Aunque su rostro permanecía tan estoico como siempre, irradiaba una sensación de satisfacción. Al menos hasta que su mirada se movió hacia el sofá en el que estaban sentados Izuku y Rías. Principalmente porque Amako estaba allí de nuevo, habiendo aparecido de la nada mientras se dirigían a la sala del club, claramente poniéndose cómoda al lado de Izuku, todo mientras sin querer lo empujaba más cerca del lado de Rías. Naturalmente su cara estuvo roja todo el tiempo. Al menos a Rías no parecía importarle nada. Incluso se acurrucó junto a mí mientras dormía. Dijo así emocionada. Es tan lindo. Es adorable, respondió Yumi mientras le acariciaba el lomo. El pequeño dragón lo disfrutaba, sin duda. Parece que has tenido mucha suerte con él, Argento. Gracias Yumi, dijo con una sonrisa. La rubia más alta le devolvió la sonrisa, feliz de ver al nuevo miembro de su pequeña familia disfrutando de todo lo relacionado con su nueva vida hasta ahora. Llevo tiempo sintiendo curiosidad por algo, Argento, dijo Akeno mientras tomaba un sorbo de té, tras haberles servido una taza a todos. Parece que no te importa llamarnos a todos por nuestros nombres. ¿Es común de dónde vienes? ¿Sí? ¿De verdad es un problema aquí en Japón? Asia tenía una mirada de curiosidad y temor, esperando no haber ofendido a sus amigos. A algunos les parecerá que sí, respondió Rías. Aquí en Japón es mucho más común dirigirse a alguien por su apellido en lugar del de pila, a menos que sean muy cercanos. Oh. Todavía se le hacía raro oír que la gente la llamaba constantemente por su apellido, pero si así era como se hacían las cosas aquí. Entonces, ¿por qué no lo haces, Rías? Preguntó Asia, confundida. Sobre todo por las viejas costumbres, admitió la chica mayor. La sociedad diabólica funciona de forma similar a la mayoría de las sociedades humanas, hasta el punto de que nos llamamos por nuestro nombre de pila en lugar de por nuestro apellido. He intentado adaptarme desde que llegué a Japón, pero, dijo con una risita. Supongo que es como dice el dicho. Las viejas costumbres son difíciles de romper. ¿Te sentirías más cómoda si te llamamos por tu nombre? Preguntó Akeno mientras se sentaba junto a Rías. No me importa en absoluto si eso es lo que quieres hacer, respondió ella sonriendo ampliamente. No le veo nada malo, dijo Yumi mientras tomaba un sorbo de té. Le pregunté a Izuku si podíamos hacer lo mismo cuando tuvimos tu fiesta. Es una buena manera de demostrar nuestra amistad. Su sonrisa, brillante como siempre, pareció brillar un poco más cuando pronunció esas palabras. Por supuesto, dijo Akeno con una sonrisa pícara, con un dejo de broma en la voz. No hay nada malo en nuestra amistad, ¿verdad, Deku? Izuku sabiamente mantuvo la boca cerrada, aunque sus mejillas ya rojas parecieron volverse más rojas cuando ella habló. Koneko lo observaba todo en silencio. No tenía nada que aportar a esta pequeña conversación, aunque no le importaría que Asia la llamara por su nombre.
Se esforzaría por hacer lo mismo si llegara el caso. Aunque quizás también estaba demasiado nerviosa como para decir nada con Amako en la habitación. En cuanto vio al familiar canino, terminó encima de una de las estanterías, con el lobo mirándola con esos grandes ojos tontos y felices mientras meneaba la cola. Ella realmente esperaba que nadie la oyera sisearle al perro. A pesar de todo, Koneko no pudo evitar notar algo cada vez que lo miraba. Observó cómo sus párpados se cerraban antes de abrirse de nuevo varias veces, dándole la impresión de que había estado durmiendo poco o que estaba más cansado de lo que quería aparentar. Mi gorilla. ¿Estás bien? Naturalmente, no podía ignorar algo así. Lo había visto con Yumi más veces de las que jamás admitiría. Izuku parpadeó como un búho, apenas notando que habían llamado la atención de toda la sala. ¿Eh? ¿No, sí? Estoy bien, dijo antes de soltar un bostezo sin querer. Naturalmente, sus palabras no convencieron a nadie. Ahora que lo ha mencionado, empezó Asia, abriendo un poco los ojos con preocupación. He notado que Izuku no ha estado prestando mucha atención en clase últimamente. Parece que intenta no dormirse. Recordó varias veces haberlo visto casi caer de cara sobre uno de sus libros, e incluso caer por las escaleras cuando no se dio cuenta de que había un escalón. Aunque ella también lo había hecho mientras estaba completamente despierta, por lo que en ese momento no le dio mucha importancia. No, en serio, estoy bien, repitió, esperando que le creyeran. Izuku, es importante que todos descansemos cuando lo necesitamos, dijo Yumi, y su regaño lo hizo sentir varios años más joven de lo que era. Tiene razón, Deku, dijo Akeno tras dejar su taza vacía. Descansar bien nos permite cumplir con nuestras tareas con la mayor eficiencia posible. Izuku se estremeció al hundirse en sí mismo. Ahora lo estaban atacando en grupo. Aunque, añadió Akeno con una leve sonrisa, como un depredador a punto de hincarle el diente a su presa, a mí también me costó bastante conciliar el sueño. No dejaba de pensar en lo que vi. Ahora sintió que su rostro se ponía aún más rojo al tiempo que comenzaba a sudar frío. ¿A ti también te pasó lo mismo, Deku? Ella observó cómo su rostro de alguna manera se ponía aún más rojo, siendo rápidamente igualado por el de Yumi y Asia. Y con Eko también, aunque la de ella parecía ser más por frustración. ¿Disfrutaste la vista? El sonido de un chisporroteo llenó rápidamente la habitación, Izuku se unió a Asia y Yumi mientras la risa de Akeno llenaba la habitación, Rías se unió a ella cuando vio bien el rojo en sus caras. Incluso a través de sus balbuceos, Izuku podía sentir la mirada acalorada que Koneko le enviaba, su propio rostro estaba rojo de vergüenza y enojo, al menos hasta que cambió a la todavía riendo de Akeno, cuya risa cambió a carcajadas una vez que vio su mirada. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Su corazón latía más rápido de lo que jamás imaginó, y las imágenes de sus amigos desnudos volvieron a su mente mientras el vapor escapaba de sus oídos. Ya te lo dije, Izu, no tienes por qué disculparte, dijo Rías al calmarse de la risa, compadeciéndose de él. Lo que pasó fue un accidente. Además, tampoco es que no hayamos visto nada tuyo. Se aseguró de apoyar la mano suavemente en su hombro mientras le hablaba. Sin embargo, sus palabras no lo consolaron en absoluto. De hecho, recordarle que lo habían visto lo hizo temblar cómicamente. Bueno, lo que pasó no fue culpa de nadie más que esos Slimes, así que Rías tiene razón, Izuku dijo Yumi, llevándose una mano a la mejilla ardiendo mientras sus pensamientos volvían a la noche anterior. Esa había sido la primera vez que veía a un hombre, eso fuera de los libros de salud. Ciertamente, también le había dificultado conciliar el sueño. Yumi tiene razón, Izu. Nadie te culpa por lo que pasó, así que por favor cálmate, le dijo Rías, masajeándole suavemente el hombro en un intento de calmarlo. Afortunadamente, Koneko había dejado de mirarme fijamente y se había dado la vuelta con un ligero puchero. Akeno había dejado de reír, simplemente asintió en acuerdo con su rey con una sonrisa alegre. Amako dormitaba perezosamente a su lado sin ninguna preocupación. Bueno, creo que ya es suficiente, dijo Rías poniéndose de pie, captando la atención de todos. Todos tenemos trabajo que hacer esta noche, incluyéndote a ti, Izu, así que mejor nos ponemos a ello. Los demás asintieron, cada uno sosteniendo un volante diseñado específicamente para ellos para su invocación. En poco tiempo, todos entraron en el círculo central de la sala antes de desaparecer por completo.
Izuku se preparó para dirigirse a su bicicleta, preguntándose cuándo podría usar el círculo como los demás, antes de que lo detuvieran. Izu, ¿te importa esperar un poco? Hay algo que quiero discutir contigo. El tono de su voz captó su atención casi al instante. Al girarse para verla, tenía una mirada pensativa mientras volvía a sentarse, acariciando suavemente a Mako. ¿No dijo que no lo culpaba por esos slimes? ¿Se trataba de eso? Esta mañana, mientras entrenabas, Olmigt y yo terminamos hablando. Algo me ha estado preocupando desde hace un tiempo, y cuando se lo comenté, pareció estar de acuerdo conmigo. Se detuvo para respirar y terminó su té. Puedes volver a sentarte si quieres. Así lo hizo, preguntándose qué era lo que la había estado molestando últimamente. La observó mientras respiraba hondo antes de hablar. Sus palabras le abrieron los ojos de par en par. Ambos pensamos que el resto de la nobleza debería saber acerca de One for All. ¿De verdad? Preguntó Toshinori, arqueando una ceja. Si su sugerencia le molestó de alguna manera, no lo demostró. ¿Por qué? Todos saben que no tiene don, dijo, con la mirada fija en Izuku mientras le hablaba al héroe profesional. Si empezara a lanzar ataques a tu nivel sin su Sacred Gear, todos sospecharían al instante. No te equivocas, admitió. Aún no se lo había dicho a nadie, pero también se le había pasado por la cabeza un par de veces. No era como antes, cuando la única que podría haber sospechado habría sido la madre del joven Midoriya, lo cual podría haberse justificado fácilmente acusándolo de un desarrollo tardío, algo raro, sin duda, pero ya había sucedido antes. Ahora tenía a otras personas a su alrededor. Personas que ya habían luchado a su lado y parecían dispuestas a seguir a su lado si era cierto lo que Rías le había dicho sobre su deseo de entrar en la UA. Aún así, se preguntó si podría haber habido otras opciones. ¿No podríamos decir simplemente que es un efecto de su Sacred Gear? Ya aumenta su fuerza cuanto más la usa, así que ¿por qué no decir simplemente que le ha dado una forma de superfuerza? Rías negó con la cabeza en respuesta. Mi conocimiento del equipo potenciado puede ser limitado, pero ya estoy segura de que no funcionaría. Ambos sabemos que esa fuerza acumulada se desvanece con el tiempo. Algo así simplemente no puede ignorarse como un efecto secundario. Su mirada finalmente se dirigió al profesional. Su sonrisa se había desvanecido en una expresión neutral que apenas ocultaba su preocupación por el asunto. Estoy más que dispuesta a intentar mantener este secreto si llega el momento, pero mis sirvientes son inteligentes. No tardarán en empezar a ver lagunas en la historia, sobre todo porque también saben que está entrenando en esta misma playa. Toshinori cerró los ojos al escuchar sus palabras, pensando a toda velocidad qué hacer. Ella había planteado un buen argumento, pero ¿sería correcto que lo hiciera? El uno para todos había sido un secreto celosamente guardado durante generaciones de poseedores de don. Solo un pequeño número de personas conocía su existencia, y mucho menos que él lo poseía. Pero ese era el problema. Pronto, antes de lo que esperaba, ya no sería su don. Una vez que se lo transmitiera al joven Midoriya, sería su secreto el que tendría que revelar. Toshinori le había contado a poca gente la verdad sobre su don. La única razón por la que lo hizo fue porque confiaba en ellos. De la misma manera que el joven Midoriya había depositado su confianza en sus amigos. No te equivocas, dijo, abriendo de nuevo los ojos al encontrarse con los de Rías. Dado lo cerca que estará trabajando con ustedes, sería prudente contarles la verdad. Pero, apartó la mirada de ella y la dirigió a Izuku, que seguía trabajando arduamente. Rías siguió su mirada, comprendiendo en un instante lo que iba a decir. Al final, debería ser su decisión. No la nuestra, dijo el veterano profesional con un suspiro. Sus ojos denotaban su edad más de lo que hubiera deseado, pero en el fondo, al observar el trabajo de su estudiante, había una mirada de orgullo, una mirada que Rías compartía con sinceridad. Este poder pronto será suyo. Si confía lo suficiente en todos, no me importa que se lo diga. Rías asintió en respuesta, sin perder la sonrisa. Pero te das cuenta de que si decide decírselo, también tendrán que enterarse de tu condición. Soy consciente. Si llega el momento, puedo prepararme. Además, pase lo que pase, todos me verán así todo el tiempo, respondió. Le quedaba poco tiempo con One for All, ya fuera que se lo transmitiera al joven Midoriya o no. Con el tiempo, ya no podría cumplir con su deber como símbolo de la paz. Si otros tuvieran que enterarse pronto para ayudar a su estudiante, sería un pequeño sacrificio.
Muy bien, dijo Rías, sonriendo aún más, sin apartar la mirada de Izuku. Me aseguraré de informarle. Luego le dieron algo más para mirar, mientras lo observaba quitarse la parte superior de su chándal, dejando su pecho tonificado y sudoroso al descubierto para el mundo. Toshinori puso los ojos en blanco al ver que los de ella se iluminaban cuando se reveló el torso desnudo de su protegida. Adolescentes. Izuku se sintió congelado en el lugar mientras Rías hablaba, sus palabras rebotaban en su cráneo mientras asimilaba cada una de ellas. Sé que esto te está costando mucho, pero es algo que deberías considerar, dijo Rías mientras ella y Amako se incorporaban. El lobo grande se acercó para apoyar la cabeza en su regazo. Quiero que sepas que, aunque decidas no decírselo, mantendré tu decisión. No sabía qué pensar. ¿Contarles todo sobre One for All? ¿Y que incluso se enterarían de lo que le pasó a Olmig? No sabía qué pensar realmente de todo esto. La idea de revelar el secreto de su héroe le dejó un mal sabor de boca, incluso sabiendo que Rías ya lo sabía. Y aún así, descubrirían un secreto aún más oscuro. Que Olmig se estaba debilitando. Algún día, Suera llegaría a su fin, y no tenía ni idea de qué sucedería después. En el instante en que Olmig se retirara, un pensamiento que antes lo había hecho llorar, todo podría derrumbarse. Y entonces todo caería sobre sus hombros. Es una carga pesada, ¿verdad? Preguntó Rías, con el ceño fruncido, sacándolo de sus pensamientos. Saber que heredarás algo importante, te sientas preparado o no. Que tendrás que tomar una decisión que puede afectar a personas que quizá nunca conozcas. Tantas cosas acabarán recayendo sobre tus hombros, y nunca estarás seguro de si no te derrumbarás bajo su peso. Sus palabras lo conmovieron profundamente. Como si comprendiera todo lo que le preocupaba. Sabía que era la heredera de una familia poderosa e influyente del inframundo, pero ¿qué podía pesar sobre sus hombros? Aún así, Izu, quiero que recuerdes algo. Ella había puesto sus manos suavemente sobre sus hombros antes de recibirlo con la sonrisa más grande que pudo esbozar, una que avergonzaría a Olmigt. No importa lo que decidas hacer, estaré a tu lado. No tendrás que cargar con todo solo. Ella retiró las manos antes de abrazarlo rápidamente, con la cabeza de él hundida de nuevo en su pecho. Era reconfortante, una sensación que él no sabía que necesitaba mientras la abrazaba. Después de abrazarse durante lo que parecieron minutos, los dos se separaron, con suaves sonrisas en sus rostros. Tenlo en cuenta, dijo Rías, erguida frente a él. Al intentar incorporarse, recordó que Amako tenía la cabeza apoyada en su regazo. El lobo lo observaba antes de lamerle la mejilla con cariño. Supongo que también tienes a alguien más de tu lado, dijo Rías con una risita. Si bien sabía que esto sería algo en lo que meditaría durante algún tiempo, apreció las palabras de Rías, así como el afecto de Amako. Antes de que te vayas, Izu, dijo Rías mientras se disponía a salir del edificio. Asegúrate de descansar esta noche. Yo diría que no tenían razón después de todo, dijo con una leve sonrisa, conteniendo la risa mientras lo veía marcharse con el rostro ligeramente rojo, asegurándose de que el familiar canino desapareciera de vuelta al bosque de donde vino antes de irse con su propia invocación. Ella decía cada palabra en serio. Respaldaría su decisión, fuera cual fuera. Solo quedaba esperar su decisión. Se preguntó qué tipo de persona lo había convocado esta vez. La mayoría de las veces, terminaba siendo llamado por el señor Morisawa o Mili. No es que tuviera nada de qué quejarse. Siempre era un placer hablar con el señor Morisawa. Incluso le había dicho que buscaba salir con alguien de su trabajo. Izuku le deseó mucha suerte. Mientras tanto, Milky parecía simplemente disfrutar de su compañía, y normalmente solo quería ver más anime de chicas mágicas con él. Y aunque algo en ella todavía lo incomodaba un poco, no podía decir que no llegara de disfrutar de ir a verla. Aunque todavía no tenía forma de convertirla en una verdadera chica mágica. A pesar de todo, su mente seguía volviendo a lo que él y Rías habían hablado. Simplemente no sabía qué hacer. Él apreciaba que ella estuviera dispuesta a mantener su decisión sin importar nada, pero sin importar lo que hiciera, no podía pensar en buenas razones para no decirse lo que superaran todas las buenas razones para decírselo. Eran sus amigos. Hablaban con él, lo animaban y pasaban tiempo con él. Incluso a Koneko, con quien no era tan cercano como a los demás, no parecía importarle su compañía. Algunos incluso se habían mostrado conformes con que usara sus nombres de pila, algo que no había experimentado en años.
¿No debería tener todas las razones para confiar en ellos? Todos estos pensamientos le rondaban la mente a medida que se acercaba a la dirección de su invocador. Salvo el incidente con Free, quien seguía prófugo, todos sus contratistas tenían una visión acogedora de sus casas, incluso si eran apartamentos sencillos. Solían transmitirle una calidez por alguna razón, casi como si estuviera entrando en su propia casa. Este no sintió nada parecido. No se había sentido tan incómodo acercándose a un lugar desde la iglesia de la que rescataron a Asia. A pesar de parecer una casa normal, su sola presencia le provocó escalofríos. Se aseguró de colocar rápidamente su teléfono en su mano, listo para contactar a Rías inmediatamente si había algún problema que no pudiera manejar. Armándose de valor, tocó el timbre. Un suave timbre resonó en sus oídos mientras observaba cómo se abría la puerta. Allí estaba un hombre de aspecto mayor, con una yucata verde y cabello negro que se desvanecía en un flequillo dorado, y una perilla negra. Era mucho más alto que Izuku, haciendo que incluso Yumi pareciera pequeña en comparación. No llegaba a la altura de Olmig, por supuesto, pero aún así le otorgaba una presencia que lo inquietaba. Eso y la sonrisa apenas disimulada del hombre. Hola, dijo Izuku con dificultad, maldiciéndose por tartamudear. Soy el diablo que llamaste. ¿De verdad? Preguntó el hombre, arqueando una ceja mientras observaba a Izuku. ¿No deberías haber salido del avión? ¿No es eso lo que hacen los demonios? Lo siento. Todavía estoy trabajando en eso, dijo, haciendo una ligera reverencia al hombre más grande en señal de disculpa, pero sin apartar la mirada de él en ningún momento. Bueno, supongo que no es para tanto, dijo el hombre encogiéndose de hombros, para sorpresa de Izuku. En parte esperaba que se enfadara y lo criticara por llegar tarde. Aunque supuso que era mejor que los que estaban molestos porque él no era una de las chicas. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Entra, muchacho. Esa sensación continuó recorriéndole la espalda al entrar en la casa del hombre, incluso mientras miraba a su alrededor con asombro. La casa de su cliente estaba impecablemente amueblada y limpia, y estaba cubierta por varias obras de arte en cada pared que podía ver. Se preguntaba cómo su cliente había podido permitirse todo esto. El aspecto exterior de la casa no era ni de lejos tan extravagante como el interior. Incluso parecía más grande. Sentado en el sofá más cercano, uno de los tres que tenía a la vista y que le recordaban a los del salón del club, Izuku empezó a preguntarse quién era su cliente. A pesar de Yukata, el hombre era claramente extranjero, posiblemente estadounidense o europeo como Asia, aunque hablaba japonés con la misma fluidez que un nativo. Observó cómo el hombre se acercaba con una fina bandeja de plata en las manos, con exquisitas copas de sake y una botella encima. ¿Quieres algo de beber? Izuku parpadeó con incredulidad. ¿Hablaba en serio? Soy menor de edad. ¿En serio? Preguntó el hombre, con expresión de sorpresa, antes de entrecerrar los ojos al observar a Izuku con más atención. Vaya, supongo que sí. Pensé que eras muy bajo para tu edad. En fin, dijo el hombre, sentándose en el sofá frente a Izuku mientras se servía una taza. Cuanto más lo observaba Izuku, más y raro se sentía con él. No tenía ni idea de por qué. Esperaba mantener su teléfono discretamente escondido por si acaso. Qué lástima, dijo el hombre antes de beberse la copa entera. Esperaba tener a alguien con quien beber. ¿Es esa la razón por la que me convocaste? Sí, respondió sin rodeos. Aunque probablemente tenga que pensar en otra cosa ahora. Izuku simplemente parpadeó con aire de al mirar al hombre. Había tenido invocadores extraños antes, sobre todo Millie, pero sus deseos parecían más fantásticos, algo a lo que uno aspiraría en la vida. Simplemente querer a alguien con quien beber era algo muy mundano. Espera, creo que ya lo entendí, dijo de repente el hombre extraño, sacando a Izuku de sus pensamientos. Tengo unos platos en el fregadero de allá. ¿Te importaría lavarlos? Izuku lo miró perplejo. ¿Hablaba en serio? Al final resultó que así era. Izuku se encontró lavando todos los platos que estaban en el fregadero. Por suerte, no había demasiados, y tenía todo lo necesario junto al fregadero para lavarlos. Durante todo el tiempo, él y el hombre extraño hablaron entre sí. El hombre aparentemente se emborrachaba más cuanto más bebía. Ja ja ja. Genial, chico. Tu poder mágico es tan débil que necesitas venir en bicicleta. Realmente no necesitas decirlo así, respondió Izuku con desánimo. ¿Por qué no?
Es divertidísimo. Exclamó el hombre, riéndose a carcajadas. Mientras seguían hablando, su breve conversación derivó hacia algo más propio de Izuku. Los quirks. El hombre incluso pareció recuperar la sobriedad en cuanto empezó a hablar de ellos, al parecer con el mismo entusiasmo que él. Por extraño que parezca, nunca habló de tener alguna peculiaridad propia, ni siquiera preguntó si tenía alguna. Esto continuó durante otra hora, los dos hablando mucho después de que Izuku terminara de secar los platos, antes de que el hombre se diera cuenta de que se había quedado sin sake. Qué lástima, dijo con un suspiro. Aunque probablemente sea lo mejor. Llevamos un buen rato hablando. Luego le sonrió a Izuku, con aspecto bastante impresionado. ¿Lavaste los platos rápido, chico? Nada mal. No es la primera vez que lavo los platos. Naturalmente, había ayudado a su madre a lavar los platos muchas veces. Me di cuenta. Es una pena que tengamos que parar aquí. Esto se estaba poniendo divertido, dijo mientras volvía a colocar las copas de sake en la bandeja. Entonces, ¿qué te debo? ¿Mi alma? ¿Eh? ¿Qué? No. No. Así no funciona. Al menos eso le había dicho Rías. Mucho tiempo atrás, algunos demonios habían intentado intercambiar almas con los humanos con los que habían forjado contratos, pero pronto lo abandonaron. El alma de alguien solo tenía verdadero valor para ellos, y sería inútil en manos de otro. Bien para el contratista, pero el diablo todavía necesitaba hacer negocios. ¿En serio? Juraría que así funcionaba, dijo mientras se levantaba con la bandeja. Aún así, tengo que pagarte de alguna manera, añadió mientras observaba la habitación. Luego señaló una de las paredes, donde había un cuadro colgado justo donde apuntaba. ¿Qué te parece? Izuku no tenía lo que se llamaría buen ojo para el arte. Claro, a veces dibujaba en sus cuadernos de héroe, e incluso había recibido elogios de algunos, sobre todo de su madre, pero ahí era donde empezaba y terminaba su experiencia con el arte. Ciertamente se veía bien, representando un tranquilo paisaje urbano separado por una solitaria carretera con montones de tonos azules, pero no le llamó mucho la atención. ¿Qué te parece? Tampoco es una reproducción. Es la auténtica, dijo el hombre, con una sonrisa en el rostro todo el tiempo. ¿Se ve bien? Respondió Izuku, sin saber qué decir. Bueno, la verdad es que no tengo mucho más conmigo ahora mismo, dijo el hombre encogiéndose de hombros antes de esbozar una sonrisa pícara que le recordó inquietantemente a Akeno. Aunque si no lo quieres, aún puedo ofrecer mi alma. La pintura está bien. Podía oír la risa del hombre a sus espaldas mientras pedaleaba lejos de la casa, con el cuadro atado a la espalda y la cara roja de vergüenza. Sin duda, había sido un contrato interesante, aunque nunca supo exactamente qué lo ponía tan nervioso con ese hombre extraño. Pero al menos había logrado apartar su mente de asuntos más importantes, al menos por un rato. Mientras Izuku se alejaba en bicicleta, el hombre se quedó en la puerta, sonriendo ampliamente mientras aún reía en silencio. Era fácil irritar al chico. Esta vez te has encontrado con una interesante, dijo mientras cerraba la puerta. Izuku desapareció en el horizonte. ¿Verdad, Drake? A pesar de todos sus esfuerzos, Izuku tuvo poco éxito en tomar una decisión durante la semana siguiente. Día tras día se enfrentaba a las mismas preguntas una y otra vez, y cada vez era incapaz de llegar a una conclusión real. Para intentar olvidarlo, empezó a esforzarse aún más en su entrenamiento. Y no solo con Olmig, sino también con Rías. Trabajaba hasta casi el agotamiento todos los días y seguía intentando progresar incluso cuando le pedían que descansara. Pero se le hizo aún más difícil ocultárselo a los demás. Lo notaban cada vez más exhausto con el paso de los días, y cada uno le decía que debía descansar. Sin embargo, sus intentos de decirles que estaba bien cayeron en saco roto, pues su agotamiento se hacía cada vez más evidente. Y finalmente, lo alcanzó. Era otro día en el que entrenaba con Rías. Asia había decidido unirse a ambos ese día, tanto para prepararse mejor para lo que Rías le exigiera como porque le preocupaba la salud de Izuku. Parecía a punto de desplomarse, apenas capaz de mantenerse en pie y con los ojos tan hinchados y hundidos en ese punto que podrían haber igualado a los de Olmig en su estado normal. Tanto ella como Rías intentaron convencerlo de que se fuera a casa a descansar, pero sus peticiones también cayeron en saco roto, pues empezó sin ellas.
Sin embargo, debido al agotamiento, se quedó atrás de ambos bastante rápido, y Asia terminó todo antes de que él llegara a la mitad del suyo. Izu preguntó Rías, disminuyendo la velocidad de su trote mientras se acercaba a Izuku, quien jadeaba con fuerza y sudaba por todo su cuerpo. ¿De verdad estás seguro de que puedes con esto? Sí, sí. Estoy bien, jadeó, y su paso se hizo cada vez más lento mientras intentaba hablar con ella. Estoy bien. Estoy bien. Ni siquiera terminó su frase antes de desplomarse en el suelo, incapaz de escuchar los gritos preocupados de sus compañeros mientras caía inconsciente. Deku. Vamos. Juguemos a ser héroes. La llamada de uno de sus mejores amigos pareció despertarlo de algún tipo de sueño, frotándose los ojos para mantenerse despierto. Parecía estar rodeado por una especie de vacío blanco. Apenas podía ver nada a su alrededor. Incluso la mano con la que se secaba los ojos se veía borrosa y desenfocada. Pero nunca olvidaría esa voz. A lo lejos, lejos de donde yacía, estaban sus viejos amigos, Kacchan y Rin. No distinguía ningún detalle de ellos, solo el color de su cabello, rubio oscuro y castaño claro, pero sabía que eran todos iguales. Sí. Oyó gritar a Rin. Esta vez me toca ser el héroe. ¿Qué? Oyó gritar a Kacchan. No seas tonto. Soy el héroe. La última vez fuiste el héroe, Kacchan. Pudo escuchar a Rin haciendo pucheros mientras comenzaba a discutir con Kacchan. Sintió que se levantaba para perseguirlos. ¿Y por qué no lo haría? Eran sus mejores amigos. Quienes lo apoyaron después de que le diagnosticaran sin peculiaridad, después de que todos los demás niños decidieran que no valía la pena seguir con él. Izu. Se oyó otra voz familiar. Al girarse para ver de dónde provenía, vio una mancha roja a lo lejos, saludándolo junto a una mata de pelo rubio, diferente a la de Kacchan. Izuku. Por aquí. Rías. Y Asia. Así es. También eran sus amigas. Cuanto más observaba dónde estaban, más manchas de color veía. Una blanca, otra rubia, una negra y un tono de marrón diferente al de Rin. Estaban todos allí. Akino, Yumi, Konkeo, Ochako. Sus nuevos amigos. Otros que sabían que no tenía don. Gente que se preocupaba por él de igual manera. Miró hacia donde estaban Kacchan y Rin. Parecían más lejos que antes, pero aún sentía su calor. Era como si aún estuvieran allí, incluso a medida que se alejaban. Izu. Se giró de nuevo para verlo. Ese mismo tono rojo parecía extenderse hacia él. Ese mismo calor comenzó a envolverlo al extender su brazo izquierdo hacia él. El rojo brillaba cada vez más a medida que acercaba su mano. Y luego vio cómo el color crecía. Finalmente. Esa voz. La había oído antes, la conocía. Le sonaba tan familiar, como la llamada de sus amigos que se habían ido, pero de alguna manera más profunda e infinitamente más poderosa. ¿Pero quién era? ¿Y por qué la sentía tan cerca? Porque lo soy. De repente, su visión se aclaró. El vacío blanco se desvaneció en la oscuridad a medida que se volvía más consciente de lo que lo rodeaba. Sus amigos ya no estaban a la vista. ¿Estaba alucinando? ¿Había algo real allí? ¿Qué estaba pasando? ¿Y quién era esa voz? A mí. La voz estaba más cerca que nunca y cuando se giró para encarar su fuente, vio el mismo tono de rojo que había alcanzado antes, solo que ahora estaba creciendo. Extendiéndose cada vez más alto ante sus ojos, expandiéndose tanto hacia afuera como hacia arriba a medida que las figuras comenzaban a formarse. Pudo ver garras afiladas crecer en sus grandes extremidades, alas de un carmesí intenso brotando de su lomo, y ojos rojos como la sangre que lo miraban fijamente.